Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que bien, acá todo muy bien, todo tranqui, bien, todo, ¿sí? Perfecto. ¿Podemos arrancar? Claro que sí. Hoy me gustaría que hablemos de los filtros, que son cosas como estas. Bueno, a ver, esto está dentro de sus cajitas, pero se llegan a ver, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Cómo se puede ver? Si yo me lo pongo acá adelante, Suki. También tengo otros colores, como por ejemplo, rollo. Rojo, rojo. Acá se ve. Suki. El chiste de tener estos filtros de colores es que van a dejar pasar o van a impedir pasar ciertas longitudes de ondas de la luz. Dicho un poco en español es que dejan pasar o frenan distintos tipos de colores. Por lo general, este tipo de filtros se usa en película blanco y negro. Por ejemplo, la famosa técnica de noche americana, que consiste en filmar de día y que parezca de noche. Cuando se hacía con película blanco y negro, se conseguía poniendo un filtro rojo delante del objetivo de la cámara. Porque básicamente lo que hace el filtro rojo es no dejar pasar longitudes de onda que están por debajo de su longitud de onda. De la misma manera que hay filtros con un tinte magenta que se usan para fotografía y video subacuático para contrarrestar el color celestino del agua. De esa manera se consiguen más o menos unos colores más naturales. Pero este tipo de filtros también sirve para hacer alguna que otra cosita, más que nada artística. Por ello hice pruebas con los diferentes filtros de colores que tengo, que son rojo, verde, amarillo, azul y violeta. Y los puse frente a situaciones lumínicas diferentes. Por ejemplo, luz roja, luz verde, luz amarilla, luz violeta y así. Y también sumé el cambio de temperatura-color, porque como todos sabemos, la temperatura-color también afecta el resultado del color de nuestra imagen. Así que estas pruebas las hice a 2500 Kelvin, que es la temperatura más baja que puede contrarrestar mi cámara, 5600, que es luz día, y 9000, que es la temperatura más alta que puede contrarrestar mi cámara. Mientras la temperatura es más baja, quiere decir que vamos a estar frente a una fuente de luz más naranja, más cálida. Lo que nuestra cámara hace en 2500 es sumar azul. Por el contrario, en una temperatura de 9000 Kelvin le estamos diciendo a nuestra cámara que tenemos una luz muy fría y lo que va a hacer es agregar naranja. Dicho eso, me encantaría que veamos un poco de los resultados que obtuve haciendo estas pruebas. ¿Les parece que pasemos al ordenador y los veamos? Espero que hayan dicho que sí, porque no queda otra y el video se sigue reproduciendo. Acá ya tengo importados todos mis clips y están marcados por color, como podemos ver. El naranja en realidad sería el rojo, amarillo, azul, verde y violeta. A cada filtro se le hizo una claqueta donde se indica qué filtro se está usando, qué temperatura color y con qué luz se lo va a probar. Esta primer toma es con una luz blanca, es decir, la cámara estaría bien configurada. Acá podemos ver nuestra claqueta cómo se queda sin color, ya que esto debería ser verde, amarillo, azul, rojo, blanco, gris medio, gris un poco más oscuro y negro. Como dije, yo acá indiqué qué color de luz voy a estar usando dentro de este filtro junto con esta temperatura color. Así que pasemos a verlo. Vemos acá cuando aparece el tubo rojo, como que se hace amarillo. Raro. Sin embargo, todo el resto de la escena está completamente roja. Vamos a pasar a la segunda prueba, que es con el filtro rojo en 9000 Kelvin. Nuevamente también se va a repetir la luz roja. Vamos a comparar esta claqueta con la primera y vemos cómo tenemos una diferencia en los colores. Vamos a ver cómo se ve el filtro con esta temperatura color. Vemos que la luz se sigue viendo amarilla. Vamos a ver cómo se ve nuestra luz roja en 9500 Kelvin. Vemos que no hay tanta diferencia con la de 5600 Kelvin. Pasemos ahora a nuestro filtro rojo en 2500 Kelvin. Ya vemos que acá tenemos otro tipo de color. El azul como que ahora un poquito se nota que es azul, ¿no es cierto? Eso es porque nuestra cámara está justamente agregando azul. Vamos a compararla con la de 9000 Kelvin y vamos a ver cómo cambian estos colores. Y lo único que hicimos fue cambiar la temperatura color. Vamos a verlo en acción. Ya acá tenemos directamente otro resultado. Podemos comparar esta escena con esta, es directamente
otra. Vemos que cuando nuestra luz entra en cuadro ya no es tan amarilla como era en este caso. También podemos notar muy a simple vista que nuestro rojo ya no está tan marcado. Esta fue la última prueba con luz roja. Pasamos ahora a luz azul con el filtro rojo también a 2500 Kelvin. Como vemos acá, el azul pasa muy poco con este filtro. Así que vamos a tener una escena claramente muy oscura. Como podemos ver, acá directamente no vemos nada del fondo. La luz está a la misma intensidad que estaba con la luz roja y vemos cómo el fondo directamente en este caso no existe. ¿Qué pasa si hacemos la misma prueba del filtro rojo con la luz azul pero a 5600 Kelvin? Como que casi tenemos un color de piel natural y nuestra luz se vuelve casi blanca cuando aparece en cuadro. Si vemos acá en este caso se ve una luz celeste, no se ve azul pero se ve celeste. Y acá ya directamente la contrarresta tanto que se ve blanca. Seguimos sin tener nada de fondo, pero tenemos ahí como un poquito de tono de piel casi natural. No voy a decir natural, pero casi natural. Pasemos ahora al filtro rojo en 9000 Kelvin con la luz azul. Vemos que la luz sigue apareciendo blanca y nuestra piel ahora es un poco más naranja. Si yo me voy al anterior, vemos que es un poco menos saturada, diría, así a simple vista, que esta. Vemos que tenemos dos resultados totalmente diferentes solamente cambiando la temperatura color. Pasamos ahora al filtro rojo 9000 Kelvin con la luz verde. La luz verde directamente no era este verde, pero se ve ahí como que es verde. Y pasa exactamente lo mismo, no tenemos nada de información en el fondo y tiene que acercarse mucho la luz para poder iluminarse bien la cara, cosa que con la luz roja no pasaba. Si vemos los casos de la luz roja, siempre están como muy lejos y se ilumina perfectamente y se ve todo. En estos casos, no. Seguimos teniendo como una predominante verde, pero con un tono de piel que no es del todo incorrecto, diríamos. O sea, es incorrecto, sí, pero no una locura. Pasemos ahora al filtro rojo a 5600 Kelvin, también con la luz verde. No hay tanto cambio, me parece, entre este y este, ¿eh? Como que el rojo y el verde en 9000 y en 5600 no cambió tanto. Pasemos ahora entonces al del filtro rojo en 2500 Kelvin, también con la luz verde, para ver cómo reacciona. Acá ya vemos que cuando la luz entra en cuadro se ve como un turquesa, ya no es verde. Y tenemos un poquito de cambio, pero más que nada por el tema del color. Terminando con el filtro rojo, pasemos entonces a el filtro amarillo en 2500 Kelvin con luz verde. Esto es increíble. Esta luz es verde, con el filtro amarillo se convierte en un turquesa totalmente brillante. Vuelvo a decir, la luz está a la misma intensidad en todos los filtros. Y vemos cómo el fondo, en este caso con el filtro amarillo, empieza a aparecer, mientras que con el filtro rojo no tenemos nada de fondo. Nada, absolutamente nada. Y si vemos, la luz está en las mismas posiciones. De hecho, si yo puedo frenar ahí, vemos cómo tenemos un poco de fondo, mientras que acá la luz en el mismo lugar no hay fondo directamente. Contra esto que sí tenemos fondo. Pasemos ahora al filtro amarillo en 5600 con la luz verde también. Ya vemos que empezamos a ganar un poco más de verde y seguimos teniendo información en el fondo. Pasemos entonces al filtro amarillo en 9000 Kelvin también con la luz verde. Acá ya vemos que tenemos un poco más de fondo y también tenemos una sobreexposición de la luz. Pasemos al filtro amarillo en 9000 Kelvin con la luz roja. Acá vemos cómo nuestra luz se convierte también en amarilla. Lo mismo que pasaba con el filtro rojo con la luz. Y vemos que directamente baña todo. Tenemos todo completamente rojo. Pasemos a nuestro filtro amarillo en 5500, también nuevamente con la luz roja. No hay mucho cambio. La verdad es que entre 9000 y 5000, como ya vimos en otro caso, tampoco hay tanto cambio. Vamos a ver que tenemos acá nuestra luz amarilla y acá nuevamente amarilla y como pudimos ver no hay tanta diferencia
Veamos si tenemos diferencia con nuestro filtro amarillo en 2500 también con la luz roja. Ya este plano lo estamos viendo casi verde porque está agregando un montón de azul a un filtro amarillo. Entonces, eso, ¿cómo va a afectar nuestra luz roja? Descubrámoslo ahora mismo. Casi que la hace naranja. Y si vemos, tenemos un poco menos de caída. ¿Por qué? Porque está restando rojo, es decir, agregando azul. Eso hace que la luz roja sea menos intensa para el sensor de la cámara. Entonces, por más que esté pegando en todas las superficies, hay ondas que están siendo bloqueadas y no entran directamente, no llegan al sensor. Entonces, no se pueden exponer. Así de sencillo. Pasemos ahora a la luz azul también con el filtro amarillo en 2500 Kelvin. Como podemos ver, acá está nuestra luz azul y nuevamente no tenemos casi nada de fondo. Vuelvo a decir, la luz siempre estuvo a su máxima potencia. Todos los cambios que tenemos en las imágenes son solamente por las longitudes de ondas que son bloqueadas por estos filtros. Pasemos directamente al filtro amarillo en 5500 también con la luz azul. Y ya vemos que acá tenemos un cambio con respecto al anterior. Cambió el color, pero sin embargo seguimos sin tener tanta llegada de la luz a el fondo, por ejemplo, o que en realidad la luz del fondo llegue a nuestro sensor. Y esto nos puede servir para hacer una especie de algo dramático, como por ejemplo en la película Nosferatu, que usaron un filtro especial para hacer las escenas nocturnas. Terminemos con la luz azul a 9500 Kelvin con nuestro filtro amarillo y veamos que directamente parece blanca. No voy a decir que es blanca porque no lo es, pero casi. Y por último tengo un filtro amarillo a 9000 Kelvin con luz amarilla. Naranja. Directamente es otro color. Seguimos teniendo algunos detalles del fondo donde la luz impacta y sí llega a pasar a través del filtro para llegar hasta nuestro sensor, pero no es un fondo tan pronunciado. Terminamos con nuestro filtro amarillo y pasamos a nuestro filtro azul en 9000 Kelvin con una luz roja. Y como ya podemos prever con la claqueta, el rojo es un color que le cuesta pasar. Vemos que está completamente oscuro. Es por eso que a la cámara le costó un montón enfocar. Y vemos que la luz está pegada casi a la cara. Y eso es todo lo que se ve. No se ve más nada. La luz no llega a pegar en ningún otro lado. En realidad sí, en la escena se veía todo rojo, pero la luz no llegaba a traspasar el filtro azul, que la verdad es que es bastante denso. Pasando al siguiente, que es cambiando la luz a 5500 Kelvin, tenemos un poquito más de información, pero muy poquitito. Miren lo cerca que está. Y sin embargo, nada de información. Por último, el filtro azul con la cámara seteada a 2500 Kelvin. En este caso se ve muchísimo menos porque la cámara lo que estaba haciendo era incluso agregar más azul al sensor. Y eso hacía que la luz roja sea frenada incluso mucho más. Ahora pasamos a nuestro filtro azul, también en 2500 Kelvin, pero con una luz azul. Y vemos acá directamente cómo con la luz a la misma potencia, pegada igual que con la roja, teníamos una sobreexposición. Vemos cómo el fondo se ve muchísimo más y la luz casi que se ve blanca cuando está ahí en cuadro. Pasamos ahora al filtro azul con una configuración de 6500 Kelvin. Vemos que más o menos se mantiene, pero ahora no tenemos tanta sobreexposición. Así que pasamos directamente a nuestro filtro azul con una temperatura de 9000 Kelvin. Esto lo que hace es agregar naranja, tonos cálidos a nuestra escena. Y vemos que tenemos una leve diferencia entre este y este. Es muy pequeñita, muy pequeñita. Se nota más que nada en la luz, pero con respecto a esta sí tenemos una diferencia abismal. Así que pasamos ahora a nuestro filtro azul, también a 9000 Kelvin, pero con una luz verde. Podemos ver directamente que ya es otro panorama, totalmente diferente. Volvimos a perder el fondo, pero tenemos detalles por lo menos en la cara. No hace falta tener la luz tan cerca como pasaba con el filtro rojo. Pasemos entonces a la luz verde, pero en
2500 Kelvin, es decir, agregando azul a nuestro sensor. Y vemos como tenemos un resultado más o menos turquesa. Esto se parece bastante te diría, a la noche de Nosferatu. Vemos cómo no tenemos casi nada de fondo y todo lo que toca la luz se convierte ahí en un turquesita. Pasamos entonces a la luz verde, pero con la cámara configurada a 5600 Kelvin. Vemos cómo se vuelve un poquito más verde, pero seguimos sin tener casi nada de fondo y el verde no es tan pronunciado. Cambiamos de filtro y pasamos directamente al filtro verde en 5600 y vamos a empezar haciendo la prueba con la luz verde. A diferencia del filtro rojo con luz roja, vemos que no tenemos tanto fondo. Yo si me voy al filtro rojo con luz roja, voy a ver que tengo un montón de fondo. Y vuelvo a decir, la luz siempre estuvo a la misma intensidad. Y vemos que el filtro rojo con luz roja tiene un montón de fondo. En cambio, la luz verde con el filtro verde no tiene tanto. Pasamos entonces al filtro verde en 2500 manteniendo la luz verde. Seguimos sin tener tanto fondo, pero ahora nuestra luz se volvió un poco más azulada. Y tiene sentido porque nuestro sensor está agregando azul. Dicho eso, ya pasamos a nuestro filtro verde a 9500. Es decir, nuestro sensor está agregando cálidos. Vemos como el verde se vuelve mucho más verde, se vuelve como más profundo, pero seguimos sin tener fondo. Que uno diría, bueno, el filtro verde con la luz verde debería tener más o menos el mismo resultado que el filtro rojo con la luz roja. Pero hasta que no lo llevas a la práctica, no lo podés saber. Pasamos ahora al filtro verde, pero con luz azul en 9000 Kelvin. Vemos cómo pasa exactamente lo mismo que pasaba con la luz roja en el filtro azul. La luz tiene que estar muy cerca de la cara, si bien no está tan cerca como si pasaba con la luz roja, pero vemos que no tenemos nada de fondo ya. Vamos a ver cómo queda el filtro verde en luz azul, pero en 2500 Kelvin. Se vuelve completamente azul, pero sin fondo. Vemos que la distancia entre la luz y la cara es chiquita, pero no tanto como pasaba con el filtro azul y la luz roja. Voy a volver a poner este ejemplo porque a mí me parece sorprendente lo pegadita que está la luz a la cara y sin embargo no tenemos nada de información. En cambio en esta está un poquito más alejada y seguimos teniendo algo. Pasemos entonces, manteniendo la luz azul, el filtro verde, a 5500 Kelvin. Tenemos menos información de fondo y un poco que la cara se mantiene la información, pero obviamente con un notorio cambio de color. Vemos que acá algo de fondo se nota, mientras que acá se nota un poco menos. Yo me acabo de dar cuenta que grabé todo esto con una pantallita chiquitita, porque claro, yo esto también lo estoy viendo en el segundo monitor, así que voy a agrandar a mitad del video la pantalla para que lo puedan ver un poco mejor. Y así pasamos a la luz roja en 5500 Kelvin manteniendo el filtro verde. Vemos que pasa exactamente lo mismo que con el azul, pero un poquito menos, como que no se tiene que acercar tanto a la cara, pero sin embargo le cuesta. Verde y rojo claramente son complementarios. Entonces vamos a ver cómo se lleva con el filtro verde, pero agregando, así que veamos cómo queda nuestra luz roja en 2500 Kelvin. Creo que empezamos a tener un poquito más de detalle. Vemos ahí cómo se nota un poco más la cara. Así que directamente pasamos al filtro verde en 9000 Kelvin. Sorprendentemente no son tan diferentes. Acá lo que yo hago es subir el ISO para ver si cambiaba algo, si podía empezar a agarrar un poco de fondo y sin embargo no agarraba nada. Pasamos entonces al último filtro, que es el filtro violeta a 9000 Kelvin con la luz roja. Y vemos acá directamente que es muy parecido al filtro rojo con luz roja, pero tenemos un poco menos de detalles en los fondos. Esta sí que yo no me la esperaba, porque el filtro violeta es muchísimo menos denso, deja pasar muchísima más luz y sin embargo los fondos están casi oscuros. La verdad que para mí este fue una sorpresa. Pasamos ahora al filtro violeta a 2500 Kelvin manteniendo la luz roja y vemos cómo tenemos como un naranjita. La verdad que este color a mí me gusta cómo queda el filtro violeta con la luz roja a 2500 Kelvin. Seguimos sin tener mucha información de fondo, pero una información bastante notoria
en las partes más iluminadas. Pasamos entonces a ver cómo queda el filtro violeta a 5600 con la luz roja. Y vemos que ya tenemos mucho más fondo. Vemos que tenemos mucho más fondo, tenemos un primer plano, ya se puede empezar a distinguir lo que es figura fondo, muy fácilmente, todo bastante iluminado. Pasamos entonces a probar cómo quedaría con la luz verde a 5500 con este mismo filtro. Me encanta el color este también. Seguimos sin tener tanto fondo, pero tenemos muy bien iluminado el sujeto. Vuelvo a decir que la luz siempre estuvo a la misma potencia y se intentó mantener siempre a la misma distancia. Pasamos a ver entonces cómo queda la luz verde, pero cambiando nuestra temperatura color a 2500 Kelvin. Este color también me encanta, la verdad es que me parece precioso. Si yo te digo que eso era una luz verde, no me creerías, me parece. Seguimos sin tener detalles en algunas partes del fondo, pero una muy linda luz en el sujeto. La verdad es que otra combinación que me gusta mucho. Pasamos ahora al filtro violeta a 9000 Kelvin, también con la luz verde. Acá tenemos un poquito más de detalle en el fondo y también obviamente detalles en el sujeto. Pero me sorprende cómo cambiando únicamente la temperatura color conseguimos más detalles en el fondo. No debería sorprenderme porque en realidad lo que está haciendo nuestra cámara cambiando la temperatura color es compensando el color de la escena. Más o menos. Pasamos entonces ahora a nuestra luz azul, manteniendo nuestro filtro violeta en 9000 Kelvin. Vemos como tenemos bastante fondo, el sujeto bien iluminado, a pesar de estar la luz un poco más lejos que en las pruebas anteriores, y sin embargo está como todo muy acorde. Pasemos entonces a ver cómo queda la luz azul, pero en 2000 Kelvin, es decir, diciéndole a nuestra cámara que compense una luz más naranja, o sea, agregando tonos fríos a nuestro sensor. Lo repito como para que se entienda porque por lo general la temperatura color es algo confuso de manejar en las cámaras, sobre todo para principiantes. Vemos el resultado que parece directamente una luz ultravioleta. Parece un boliche nocturno, así, tunchi tunchi. Impresionante. Este sí que no me lo esperaba. En 2500, es decir, con más azul, con el filtro violeta que quede así, sí que no me lo esperaba. Entonces veamos cómo queda con 5500 Kelvin. Tenemos detalle en el fondo, detalle en el sujeto y tenemos también como una especie de esa cosa discoteca, ¿no es cierto? La verdad es que a mí este también me encantó. Por último, vamos a probar filtro violeta en 5500, pero con luz violeta. Me pareció muy loco esto. Como algunos colores se mantienen y otros se tiñen completamente. Por ejemplo, la cara se tiñe completamente, pero acá esta madera, más o menos que se entiende que es una madera marrón. Lo mismo que acá en las cajas de Apollo Creed, que se entiende claramente que es un rojo. Así que probemos cómo queda el filtro violeta con luz violeta, pero en 2500 Kelvin. Directamente cambia a otra cosa. Seguimos teniendo fondos, seguimos teniendo sujeto bien iluminado. De hecho, tenemos detalles en las sombras, cosa que en algunos casos no pasaba. Vemos qué bien se ve este detalle. Se nota claramente que hay un detalle de ese lado. Por último pasamos al filtro violeta a 9000 Kelvin con la luz violeta. Y este también me encantó. Es como algo medio raro. Esto después, si encima jugamos con la corrección de color, podemos hacer desastres. Por ejemplo, no sé, podemos agregar azules y verdes, un poquito de naranja. Y ya tenemos algo. Y lo hice rápido, ni siquiera me fijé que estaba tocando. Pero ya miren cómo cambia todo contra lo que teníamos de este violeta. Encima estoy recuperando de un violeta furioso. Debería tocarlo un poquito mejor, pero bueno, no es el video para hacerlo. Bueno, primero perdón que se me hizo bastante largo, pero es que eran muchas pruebas y quería que podamos ver todas. Así podíamos ver la diferencia entre cada filtro y la situación lumínica, cómo cambia la percepción que tenemos de la escena. De todas formas, voy a dejar tagueados los tiempos donde se vio cada filtro, así si a futuro querés rever este video, te va a ser más fácil encontrar los momentos que te interesan más encontrar. Yo la verdad es que me quedo con algunas combinaciones que me gustaron entre los filtros y las luces de colores que seguramente voy a usar a futuro. Si el video, a pesar de largo, te gustó, estás más que invitado a darle un like y suscribirte si todavía no lo hiciste
y no te robo más tiempo, te agradezco por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo mañana en otro video diario. Chao.